doctora, estimados compañeros, buenas tardes. Soy Cristian Logacho, estudiante de la carrera de Pedagogía de la Matemática y la Física de la Universidad Técnica Particular de Loja, y el día de hoy les voy a hablar acerca de la distribución de diferencias entre dos medias muestrales. ¿A qué se refiere esta prueba o este tema que vamos a hablar? Bueno, este tema lo vamos a utilizar en los casos que requeramos establecer la diferencia entre dos medias muestrales extraídas de dos poblaciones independientes para saber cuán significativas son o cuál medida es mayor o menor que la otra. Como por ejemplo, cuando quisiéramos saber un grupo de personas A y un grupo de personas B, cuál es más propensa a sufrir accidentes. Otro ejemplo sería cuando queremos saber qué producto de una empresa, ya sea un producto A o un producto B, de una misma empresa, tiene una mayor productividad o qué grupo de empleados de una empresa tiene mayor productividad. Mediante el siguiente ejemplo les voy a proceder a explicar cómo se resuelve este tipo de problemas, cuáles son sus datos, el procedimiento y cómo podemos interpretar a través de la gráfica mediante las zonas de aceptación y las regiones críticas. Bueno, en esta parte nos indica que un departamento de producción desea determinar si hay alguna diferencia en el rendimiento entre un turno diurno y nocturno, con una muestra de 80 obreros del turno diurno que nos da una producción de 94.3 partes por hora y una desviación estándar de 14 partes por hora, mientras que en otra muestra de 60 obreros de la jornada nocturna se alcanza un promedio de 89.7 partes por hora con una desviación estándar de 17 partes por hora. Y nos pregunta si se podrá afirmar al nivel del 5% un mayor rendimiento en el turno diurno. Bueno, como primer paso vamos a tener que sacar los datos, como estamos viendo, donde nos indica que el promedio de la primera muestra, que en este caso la vamos a representar con X, va a ser de 94.3 y la segunda muestra que tenemos con representado por la letra Y va a ser de 89.7. De igual manera, tenemos lo que es la desviación estándar con X, que es de 14, y la desviación estándar con la otra jornada representada por Y, que es de 17. Seguido tenemos lo que es la muestra de X o del primer enunciado, que es de 80, y por último tenemos la muestra del segundo enunciado o de Y, que vendría a ser 60. Y como se nos indica en la pregunta, vamos a trabajar con un nivel del 5%, que también es igual al 0.05. Bueno, continuando con el segundo paso, tenemos lo que es la formulación de la hipótesis, donde vamos a tener que la primera hipótesis, la que manejaremos, será que la media de nuestra medida muestral número 1 o X sea igual a nuestra media de la medida muestral número 2 o de Y. Y como en la pregunta nos dice, se podrá afirmar al nivel de 5% un mayor rendimiento en el turno diurno. ¿Qué nos quiere decir? Que la medida muestral de X o número 1 será mayor a la medida muestral de Y o número 2. Como tercer paso tenemos lo que es ya realizar el procedimiento del problema en sí. Una vez que hemos sacado los datos y hemos formulado la hipótesis, procederemos a resolver mediante la fórmula dada para encontrar el valor de Z. Como podemos ver en la fórmula, tenemos tanto todos los elementos que hemos sacado en los datos del grupo 1 del grupo 2 representado por X y Y. Como podemos ver, tenemos las medias muestrales, tenemos las desviaciones estándar y tenemos también lo que son las muestras de las dos poblaciones. Entonces, una vez que reemplacemos los datos como indicamos en el segundo paso del procedimiento, procederemos a realizar sus respectivas operaciones. Pues bien, ahora que hemos realizado lo que es las operaciones de la fórmula, obtendremos que Z tiene un valor de 1.71. Por último, tenemos lo que es la representación de la gráfica. Como podemos ver, trabajamos con el gráfico de la campana. Recordemos que el gráfico de la campana representa la unidad. Al darnos un nivel en el enunciado del problema del 5%, transformándolo para el valor de la unidad, nos va a dar un 0.05%.
representado por el color azul en la zona crítica. ¿Por qué graficamos al lado derecho? Porque si revisamos la formulación de hipótesis como la tenemos al lado de superior derecho, ¿qué nos dice? Que la medida muestral de X o del primer grupo va a ser mayor a la medida muestral de Y. Entonces, al darnos ese parámetro, es por eso que la graficamos al lado derecho. Al contrario de que si nos diera que la medida muestral de X fuera menor a la medida muestral de Y, en ese caso la graficáramos al lado izquierdo. Como podemos ver, el valor de Z es de 1.71, que se encuentra dentro de la zona crítica. Y la zona de aceptación se encuentra vacía. Es por eso que podemos decir que al nivel del 0.05 o 5% podremos afirmar que sí existe un mayor rendimiento en el turno diario. Por último, les presento los recursos bibliográficos que he utilizado para la resolución del problema y elaboración de este video. Bueno, eso ha sido todo lo que les puedo explicar por el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y espero que este recurso les sea de utilidad para futuros deberes, trabajos y material de estudio que ustedes necesiten. Muchas gracias.